Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes una vez más en este hermoso día, tomando la buena parte, la cual no nos será quitada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos completos, preparados, maduros, perfectos para toda buena obra. Y estamos en esta autoridad bíblica, levantándola, cimentándonos en ella, y te doy las gracias donde quiera que estés, rumbo a tu coche, rumbo a tu casa, en tu coche, rumbo a tu trabajo. Gracias a Dios por esta oportunidad y por este deseo que tienes de estar en la Escritura, porque así es. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección una vez más, así es de que te felicito por estar en Esenciales. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Bienvenidos a todos, ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos dar la bienvenida también a todos los que están en el video en vivo y todos aquellos que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar escuchando. Estas cosas son esenciales para nuestra fe, es por eso que pedimos al Espíritu Santo que en este momento toque tu corazón y que a lo largo de la siguiente hora podamos venir con un corazón sencillo y con ojos muy frescos a ver qué dice la Escritura acerca de la resurrección. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y si tú perteneces a la familia Calvary Compañerismo Cristiano, te damos las gracias por tu compromiso, tu amor por la verdad, tus aportaciones que hacen posible que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Y nos vamos directamente al fundamento de nuestra fe. ¿Qué dice la Escritura acerca de la resurrección? Así es. Hoy vamos a estar respondiendo esta pregunta: ¿qué si Cristo no resucitó? Comenzamos a verlo el día de ayer, pero es importante entender las implicaciones. ¿De dónde sacamos estas implicaciones? Pues de lo que la misma Escritura nos dice. Recordemos, la Escritura se interpreta a sí misma. Debemos de encontrar lo que Dios quiso decir, lo que el Espíritu Santo quiso decir al inspirar las Escrituras. Sí, es verdad, tenemos algunas barreras como el idioma, como la cultura, pero viendo todas estas cosas, poniéndolas, nosotros podemos darle la interpretación correcta a la Biblia, que solamente es una. ¿Por qué? Porque hay un mismo autor y ese autor es Dios Espíritu Santo. Y bueno, estamos respondiendo: ¿qué si Cristo no resucitó? ¿Verdad? Y esto lo leemos en 1 Corintios capítulo 15. Ahí estaba estos falsos maestros queriendo decir, o ignorantes de la palabra, queriendo decir que Cristo no había resucitado. Y entonces Pablo está haciendo toda una gama de cosas diciendo acerca de la resurrección. Bueno, está hablándole a la iglesia de Corinto. Imagínate esta iglesia de Corinto que estaba en tantos problemas, tan desenfocada, tan enfocada en sí misma, en las personas que estaban haciendo competencias de quién predicaba mejor, de quién pertenecía a Pablo, quién pertenecía a Apolos, y otros decían: no, yo soy más espiritual porque pertenezco a Cristo. Sin embargo, estamos viendo todo esto, y una de las cosas que estaban sucediendo aquí era esta, ¿verdad? Estaban poniendo en duda también la resurrección de Cristo, aparte de los dones del Espíritu, los cuales Pablo pone en orden. Está hablando de esto. Y bueno, ¿qué si Cristo no resucitó? Entre otras cosas, Pablo nos dice en esa parte, ¿verdad? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado, ¿verdad? Entonces, si Cristo no ha resucitado, todo y las 800 promesas que vienen acerca de su segunda venida, imagínate dónde quedarían. Entonces, vimos cómo Dios en verdad puso eternidad en nosotros. No vivimos para esos 80 años nada más en la tierra, o 100 años, o aquellos que puedan vivir hasta 150, no sé, ¿verdad? Pero es muy importante, hay eternidad en nosotros, eso es lo que la Biblia nos dice. Dice el versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Así es, fíjate nada más, si Cristo no, ¿qué implicación tan poderosa?
la predicación que estamos dando es inútil. ¿Te fijas? Lo vemos en el sentido positivo. Cuán importante es que dentro de la predicación estemos hablando acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Número 2, la fe de ustedes también es inútil. Es exactamente en qué estamos creyendo, Claro. en qué estamos confiando, ¿verdad? ¿De qué se trata la fe? Ha invadido esta fe que realmente es ignorante de la Escritura. Porque cuando la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se ve y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, cuando nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, la gente piensa en esta fe del New Age, que es dar un paso a la nada, un paso al vacío. Y no es así. La fe bíblica con respecto a todo lo que vemos en ese capítulo tiene que ver con gente que confió en lo que Dios dijo, en las promesas de Dios, en todo lo que Dios dijo ser. Y eso ha sido desde el principio. Génesis capítulo 3. Dios dice, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirá. ¿Verdad? Eso fue la palabra de Dios, ese fue el mandamiento. Viene Satanás y dice, no es cierto, no van a morir. Claro que ellos no habían visto la muerte, ¿verdad? No habían visto, pero ellos tenían que haber confiado en lo que Dios dijo. Y en eso es en lo que está basada nuestra fe. Nuestra fe, la fe bíblica, está basada en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y esa es la pelea, esa es la batalla, ¿verdad? Por la verdad. Por eso es que Satanás ese es el príncipe de mentiras. Siempre viene con mentiras y siempre es no confíen en Dios, no confíen en lo que Dios dice. Es pura mentira lo que dice en la Biblia lo escribieron los hombres, esto y lo otro. Aunque estamos viendo la realidad, ¿verdad? Que lo que dicen los hombres cae a tierra y es una porquería y vemos cómo termina finalmente, ¿no? Pero finalmente esto es la fe. Fe es confianza en lo que Dios ha dicho y no lo hemos visto porque muchas promesas, ¿verdad? Es de lo que sucedió en la cruz del Calvario que no vimos y es lo que va a suceder cuando Cristo regrese, pero está basado en lo que Dios dice. ¿Dios es verdadero? ¿Dios es la máxima autoridad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y si lo creemos, entonces debemos caminar y vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, si Cristo no resucitó, esa fe también es inútil porque Dios es mentiroso. Sería mentiroso, ¿verdad? Claro que no lo es. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo este verso, ¿verdad? Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, ¿verdad? No tiene sentido y la fe de ustedes también es inútil. O sea, en otras palabras, ya lo mencionamos, quita la resurrección de Cristo y no tienes cristianismo, así de sencillo. Sí, muchas veces la fe es fe en la fe. Pues yo creo. Y oye, necesitas leer tu Biblia, No, yo creo. Pero ¿crees para qué? Para cosas estrictamente temporales. ¿O qué es lo que crees? Entonces que estás confiando en tu adrenalina, en tu pensamiento, en tu imaginación, pero déjame decirte, tu imaginación, tu pensamiento, tu corazón es perverso y engañoso. Entonces, si tú dices yo creo, y lo que estás creyendo es algo de decir, todo va a salir bien, todo va a estar bien, todo esto, estás hablando tú mismo y tú no eres Dios. Y tus palabras caen a tierra y esa es la fe que este mundo predica. O que muchos púlpitos están tristemente predicando. Así es. Nuestra fe, esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es declarar lo que Dios ha dicho y decir esto es verdad. Y entonces nosotros nos movemos, caminamos y hacemos lo que tengamos que hacer porque Dios lo dijo en su palabra. Porque Él promete y cuando Él promete, Él cumple. Y cuando las palabras de Dios surgen, ellas jamás caen a tierra. Sí, tomando en cuenta que ninguna de las palabras de la profecía, ¿a qué se refiere con esto? Con todos los 66 libros son de interpretación privada. Así es, importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha hablado y Él no se contradice a sí mismo, ¿verdad? Él no es confuso como nosotros, que te dice una cosa y mañana dice otra. No, el Señor es perfecto. Él creó la lógica, Él creó la lengua, ¿verdad? Él creó las relaciones. Él es un Dios perfecto. Entonces es muy importante esto. Pero fíjate, regresando a esta parte, ¿verdad? Si quitas a Cristo, si quitas la resurrección de Cristo, nos quedamos sin cristianismo, ¿verdad? Y como te decía, tenemos estas iglesias que más bien parecen clubes sociales o ya aparecen, ¿verdad? Comienzan a predicar los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y comienzan a justificar la maldad del mundo y hasta terminan rechazando la resurrección de Cristo y terminan obviamente diciéndole no a la Escritura.
y diciendo, ese es un libro viejo, un libro que no tiene nada que ver con nosotros, y empiezan a predicar psicología, empiezan a predicar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces se queda, ¿verdad? Y se queda fuera, y entonces quita la resurrección de Cristo, no tienes cristianismo, no tienes evangelio, ¿verdad? Y entonces dejas entrar al pecado, todo esto que no tiene sentido, que debemos denunciarlo, ¿verdad? Cuestiones inmorales. Cuestiones inmorales, homosexualismo, todo este asunto predicándose en la bandera del cristianismo. Cuidado, si tú eres cristiano, si tú te dices cristiano, y si la iglesia en la que estás se dice cristiana, debe predicar el evangelio de la Biblia, el evangelio bíblico que estamos viendo aquí, a Cristo resucitado, quien vino a morir por nuestros pecados. Así es. ¿Verdad? Porque era nuestro mayor problema, ¿verdad? Entonces debemos de predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino a morir por nosotros, quien resucitó de los muertos. Fíjate, un poquito antes, Pablo define el Evangelio. Dice ahí en 1 Corintios 15:1, porque con eso comienza. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así es, fíjate, ahí está diciendo, y la importancia, el énfasis de la resurrección. Cristo murió como estaba escrito, pero resucitó. Y este evangelio tenemos que entenderlo. No es la buena noticia de tener el cielo en la tierra, ¿verdad? Lo estamos viendo en Apocalipsis, esta tierra no va a permanecer. Sí viene un tremendo cambio climático, pero no por lo que esta gente que adora la creación sin Dios dice, sino porque viene cielo y tierra nueva. Es importante, pero lo que nos dice, no fuimos hechos para este mundo, sino para el mundo perfecto y recobrado por Jesucristo. Él mismo está preparando lugar para nosotros y es parte del evangelio. ¿Y por qué está preparando lugar para nosotros? Porque no murió. No quedó muerto, resucitó, murió, pero resucitó, ¿verdad? Eso es importante. Y aquellos que hemos nacido de nuevo estamos esperando a Jesucristo, quien nos dio vida, ¿verdad? A venir por nosotros, ¿verdad? Aquellos que nos arrepentimos, aquellos que confesamos a Dios como nuestro Salvador, que lo justificamos a Él y dejamos de justificarnos a nosotros mismos, aquellos que cambiamos nuestra manera de pensar con respecto a darle la razón a este mundo y ahora darle la razón a Dios en su palabra. Ahora hemos sido transformados, tenemos un nuevo nacimiento, somos hijos de Dios y esperamos la resurrección de los muertos, esperamos porque Cristo resucitó. Sí, claro, tenemos como bandera esta verdad absoluta. Tenemos ya puesto nuestro corazón y nuestro entendimiento en una sola verdad, la verdad de la palabra de Dios. Así es. Quita la resurrección y ¿qué predicamos? Lo que este mundo predica, claro. Materialismo, egolatría, ¿verdad? Hacer lo que sea, lo que a mí me funcione, que es este pragmatismo, ¿verdad? Sí. Vivir para el placer, vivir solamente para que yo sea feliz. ¿De qué se trata? Pregúntale al mundo ahorita, ¿de qué se trata el mundo? De ser felices. Feliz. No, más importante que la felicidad es en primer lugar satisfacer la justicia de Dios, ¿verdad? Porque sin eso no hay verdadera felicidad. Entonces es muy importante. Estamos viendo, podemos quedar con el pensamiento de este mundo. No hay un Dios, no le voy a dar cuenta a nadie, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Desacreditar la verdad, negarla. Entonces, por eso nos dice Pablo, la fe queda sin poder ni utilidad, ¿verdad? Como ya mencionábamos, esta falsa fe del New Age. Si Cristo no resucitó, pero si Cristo resucitó, significa que el pecado ha sido vencido, significa que la muerte ha sido vencida y que todo lo que Jesucristo dijo de sí mismo es verdad. Lo que Él manifestó acerca del Padre es verdad. Lo que Él manifestó acerca de nosotros como pecadores y nuestra urgente necesidad de un Salvador es verdad. Y que este mundo tiene fecha de caducidad y que Él viene por nosotros. Todas estas cosas son confirmadas por la resurrección. Quítala y ¿qué tienes? No tenemos nada más que una filosofía más. Pero esas filosofías humanas son engañosas, no son verdad. Ahora fíjate lo que dice el versículo 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba,
pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Así es lo que estamos diciendo. Cristo se levantó de la tumba y es de lo que habla el Evangelio. Entonces, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, estamos predicando una mentira, ¿verdad? Y no hay resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Qué predicamos, verdad? Seríamos unos farsantes, estaremos predicando una fábula. Entonces, cualquiera que niegue la resurrección de Cristo y se diga cristiano, o no lo es, o está engañado, o es un lobo vestido de oveja, ¿verdad? O las dos cosas juntas. Es importante entender eso, no importa sus credenciales. Hoy en día hay supuestos seminarios cristianos, supuestas iglesias cristianas, sí, pero niegan estas cosas. Si niegas estas cosas, si alguien niega estas cosas, están negando la base de la fe. Es mejor que dijeran, soy enemigo de la cruz, pero ten cuidado porque esa es estrategia satánica. Vestirse lobos, vestirse vestidos de oveja para engañar. Sí, sobre todo porque tienen una falsa motivación y porque hay un motivo oculto al atraer a sí mismos a las multitudes. Hay un motivo oculto en medio de todo eso y desde luego pues es el deseo de Satanás, ¿no? Desacreditar la resurrección, desacreditar a Cristo y mantener a las personas envueltas siempre en el aquí y en el ahora, amando sus deseos. Si somos creyentes, si tú en verdad has hecho a Cristo el Señor de tu vida, necesitas entender lo que es el verdadero evangelio, tenerlo presente. Y debes haber escuchado a Cristo crucificado y resucitado. Y debes haber creído en ese Cristo crucificado y resucitado por tus pecados. Y necesitas crecer en la palabra para aprender a discernir y a separar la mentira de la verdad. Acuérdate, una señal de los últimos tiempos es el engaño y hoy más que nunca están saliendo estos salvadores del mundo, ¿verdad? No se dicen Cristos a sí mismos con toda la extensión de la palabra, pero sin embargo ellos dicen tener la manera en la que van a salvar este mundo, ¿verdad? En la que todos vamos a cuidarnos de que esta cuestión climática no llegue o de salvar la cuestión económica. Va a llegar una persona que va a estar reclamando eso, y eso se llama el anticristo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de saber que el engaño es una de las señales de los últimos tiempos y la palabra de Dios es nuestra única roca firme y segura. Fíjate el versículo 16 al 18 del mismo capítulo 15. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Seguimos bajo la ira de Dios y Cristo no resucitó. No importa qué tantas cosas haya hecho, cuántos milagros haya hecho, seguimos bajo la condenación. Y lo único que nos quedaría sería esperar el infierno, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vino Jesucristo primordialmente una vez más? Pues a resolver el problema más grande de todos del ser humano, que es la muerte eterna, ¿verdad? La ira venidera de Dios y el pecado. El pecado en cada uno de nosotros. Así es. Entonces es tan serio esto. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos, una vez más, por escuchar un evangelio a medias o un evangelio falso del aquí y del ahora se nos olvida que el problema más grande es nuestro pecado. Y tan severo fue, tenemos que regresar a la cruz. Por eso tomamos la comunión, por eso recordamos el pan partido y la copa de jugo de uva. ¿Por qué? Porque mira la cruz. Si Dios no perdonó ni a su mismo hijo cuando su hijo le dijo, puede haber otra manera, el Señor guardó silencio. Si el Señor tuvo que ser escupido, si el Señor tuvo que ser humillado de tal manera, ¿verdad? Se le tuvo que hacer su espalda literalmente rasgada, tuvo que ser coronado con espinas, tuvo que ser maldecido, escupido por 500 soldados aproximadamente, ¿verdad? Si Él tuvo que ir a la cruz a recibir esos clavos, a esta manera tan infame de morir siendo inocente, es porque así de serio es el pecado. Así es. Entonces tenemos que regresar y Jesucristo tuvo que haberlo vencido en esa cruz y haber resucitado. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y Pablo nos está enseñando lo que significaría que si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿verdad? Y estamos hablando de la importancia de predicar y de haber escuchado el evangelio correcto, ¿verdad? Porque es de que nos enseñen, que aprendamos de qué realmente fuimos salvados. Debemos entenderlo una vez más, porque hay mucha confusión y por cerrar la Biblia, por ser tan orgullosos y pensar que nosotros podemos crear un nuevo evangelio o decir, si Dios ya me dejó a cargo, yo puedo pensar, como lo dijiste hace ratito, estar buscando falsas motivaciones de tener éxito, por llenar la iglesia, por retener, ¿verdad? Y caer en este tipo de engaños, se cierra la Biblia. Porque es verdad, muchas veces
la verdad no es, pues no le gusta a la gente y muchas veces no lo quieren oír, ¿verdad? No es popular. Pero nosotros debemos de predicarla. Sí, así es. La palabra pecado especialmente incomoda demasiado. Incomoda demasiado porque obviamente habla pues de cómo Dios descubre, ¿verdad? Nuestra verdadera careta, descubre nuestro verdadero interior, descubre muchas cosas en nuestro corazón. Pero es así, no hay otra palabra para eso. Es estar oponiéndonos a lo que Dios dice, es darle la espalda a Dios y correr detrás de nuestro propio pensamiento. Así es. ¿Y por qué hay desastres naturales? ¿Por qué un pequeño bebé tiene cáncer? Exacto. ¿Por qué una persona termina en la calle literalmente o presa del alcoholismo? ¿Por qué hay prostitución? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué matrimonios se rompen? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay desesperanza? ¿Por qué hay todo este egoísmo? Por una palabra llamada pecado. Pecado. Así Desde Génesis 3 Dios lo dijo. Así es. Y Jesucristo vino a arreglar esa situación, ¿verdad? Y si no hay resurrección de los muertos, no hubo victoria contra el pecado. Exactamente. No hay solución a este mal que nos llevaría a un destino eterno sin Dios. Así es. No se comprobó lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él murió en la cruz, sufriendo nuestros pecados, cargando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros mientras todos nos descarguemos como ovejas, pero Dios cargando en Él el pecado de todos nosotros, y se levantó al tercer día con poder, venciendo ese pecado, venciendo lo que nos esclaviza. Fíjate lo que dice el versículo 16. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Así es. Fíjate que yo veo este texto en dos caminos. El primero es como lo menciona, esta es la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Si, como dice aquí, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, ¿verdad? Y me gusta cómo lo dice la Reina Valera, si esperamos en Cristo en esta vida, porque son dos lados, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Si fuese solo para esta vida ya lo dijimos muchas veces, tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Ya pregúntale al creador de Apple, por ejemplo, ¿no? Teniendo muchísimo dinero al crear y tanta fama y todo ese asunto, se le acabó el 20. Pregúntale a Alejandro Magno, pregúntale a tantas personas, ¿verdad? Que tienen todo esto y finalmente en un instante terminan sus vidas, ¿verdad? Pero la otra cuestión, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús resucitó. El otro lado es si vivimos, ¿verdad? Queriendo agradar a Dios, agradar a Jesucristo, ¿verdad? Y nos negamos a nosotros mismos y tratamos de vivir una vida santa, tratamos de aborrecemos nuestro pecado y damos pasos y tomamos decisiones para no caminar como el mundo camina. Eso cuesta trabajo. Esa es una vida que en un sentido es una batalla. Sí, tiene un costo. Aunque trae muchas bendiciones a tu vida, pero si Cristo no resucitó, es lo que está diciendo en estos dos lados, ¿verdad? Yo por un lado puedo entregarme a eso, pues se te acaba el 20 mañana y se te acabó el 20, es desdichado, ¿verdad? Ahora, decides creer y vivir para el Señor, y si Cristo no resucitó, también eso sería en vano. Por eso Pablo dice, seríamos los más desdichados, ¿no? Sí, así es. Imagínate haber creído en vano. Creer en vano implica creer en algo vacío. La palabra vano es algo vacío. Entonces sería algo vacío si Jesucristo no resucitó, si simplemente fue a la cruz y ahí quedó todo. Así es. Pero sin embargo, Jesucristo resucitó. Así es. Por eso es importante que sepas que cada domingo, por eso cantamos esos cantos, por eso oramos, porque sabemos que Cristo resucitó y lo celebramos cada domingo y cada vez que nos reunimos. Y es algo que tú tienes que celebrar cada mañana, cada vez que levantas tus oraciones y que abras la Escritura. No le estás hablando a tu imaginación, por eso es importante que abras la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estés hablando contigo mismo, ¿verdad? O estés siendo engañado por Satanás también, porque Satanás engaña, tu corazón engaña. Pero cuando abres la Escritura, Dios está hablando a tu corazón y a tu mente. Y entonces es importante por eso, entender la Escritura, entender el Evangelio correcto, saber qué estoy escuchando cada domingo, qué evangelio se me está predicando, qué evangelio estoy escuchando en redes sociales, ¿verdad? Asegúrate que sea este evangelio bíblico, porque si no resucitó, significa que millones de creyentes que dieron su vida, que estarían confiando en el Señor, están en el Hades y están esperando el lago de fuego. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensa en eso, otra vez. ¿Por qué batallar? ¿Por qué intentar agradar a Dios?
¿Por qué luchar? ¿Por qué? Pues simplemente mejor vivamos como el mundo impío vive, ¿verdad? Que ya le declaró la guerra a Dios, literalmente. Fíjate en eso, si fuera cierto que solamente son ateos y que no creen en Dios, pero no, es la narrativa y el corazón está en hagamos lo que lastima el rostro de Dios, lo que le blasfema. Exactamente, ¿qué dice la Biblia? No hay que fornicar, ahora forniquemos. ¿Verdad? Que la familia es lo más precioso que existe, el matrimonio entre un hombre y una mujer. No, hagamos lo contrario, ¿verdad? Que los niños, dejad que los niños vengan a mí, porque saben una cosa, el hecho de, hay de aquel que los tropiece, más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello. No, hay que tropezarlos, y si no logramos acabar con ellos desde el vientre de su mamá, cuando estén chiquitos, hay que torcerles la mente, hay que deshacernos de la familia, hay que deshacernos de la paternidad, de todo lo que Dios creó. Eso es lo que estamos viendo hoy. Sí, y esto comenzó desde hace mucho tiempo imagínate, comenzaron en películas a poner, no tiene nada de malo que vivas con tu novio. Así es. Y luego vive con ese novio y luego vive con otro novio. No, el matrimonio no tiene sentido, no tiene sentido. Así es. No te cases. Y después la familia gente se puede divorciar. Así es, y puede tener 3 esposos y 3 esposas. Y luego todos juntos. Y luego todos juntos, y no hay problema. ¿Verdad? Todo este asunto que es de lo que estamos hablando, porque regresando al punto, ¿verdad? Entonces, vivamos así. Digamos que eso es así, si Cristo no resucitó, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros sabemos que Él resucitó. Así es. Y que lo vamos a ver cara a cara. Y que le vamos a rendir cuentas de todo lo que nos dijo y todo lo que nos concedió, ¿verdad? Porque sabemos que Él va a recibir solamente a los que verdaderamente conoce. No queremos escuchar que nos diga, ¿quién eres? Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y esto, ¿por qué tenemos esta certeza? Porque Cristo resucitó. Por esa es la razón por la cual no nos entregamos a todo lo que estuvimos hablando, que siempre tenemos que estarlo denunciando y está mal, ¿verdad? Y denunciar la verdad. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos atrevemos a todas estas cosas? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó. Eso es así. O sea, ¿por qué denunciamos todo esto? Porque Cristo resucitó. Y porque no queremos que nadie quede engañado en una falsa fe de yo creo y Dios sabe mi corazón. O sea, si tú crees y Dios sabe tu corazón, ¿por qué no haces lo que Él te pide? Así es. Y acuérdate, vivimos en ese tiempo en el cual tenemos que marcar nuestras convicciones. Aquellos días en los que no se vaya a enojar. No le hables de pecado. No, tenemos que decir la verdad. Ya no estamos en esos tiempos. El Señor viene y Él dijo con toda claridad, aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y confesarle delante de los hombres, de cualquiera, es confesar la verdad. Obviamente con amor, con mansedumbre, pero con verdad, sin dejarla a un lado. Es importante. Estamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y porque Cristo viene de regreso por nosotros y nos va a pedir cuentas, ¿verdad? ¿Y tú qué le vas a decir? Ay, no, es que yo tenía miedo. No, tenemos que hacerlo. El que merece toda gloria, toda honra es nuestro Señor. Ahora fíjate lo que dice el versículo 32b. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es. Si los muertos no resucitan, vivamos una vida como si Dios no existiera, porque en verdad no hay poder. Pero así de poderosa es la resurrección de Jesucristo. Así de poderosa. Sí, la resurrección de Jesucristo ha cambiado vidas. Así la es. tuya, la mía. O sea, es poderosísimo. ¿Por qué? Porque la manera en que tú estás atado al pecado, vendido y siendo esclavo, solamente un poder sobrenatural, el poder sobrenatural de la resurrección puede hacer la diferencia en tu vida. Así es. Por eso no entregarnos a un Dios falso, por eso no entregarnos a nuestros pecados, por eso entender que nuestro mayor problema es el pecado, que dejó en tinieblas autodestruyéndose y debemos venir al Señor creyendo que Él resucitó. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estábamos hablando acerca de las implicaciones de que Cristo no haya resucitado, las implicaciones de no predicar la resurrección. Tenemos un evangelio incompleto, ¿verdad? Tenemos todas estas cosas que se predica realmente, qué somos como creyentes, qué predicamos. Es tan importante la resurrección de Cristo, ¿verdad? Quien vino a librarnos de la ira venidera de Dios, quien vino a vencer a nuestro peor enemigo llamado la muerte, quien vino a libertarnos, porque la Biblia dice con claridad,
el que peca es esclavo del pecado, ¿verdad? Y esta muerte a la cual todo mundo teme, y con razón, ¿verdad? Pero Jesucristo venció a la muerte y venció al pecado. Y yo te invitaría en este día a que reconocieras esto. Si Cristo no hubiera quedado en la tumba, nada habría cambiado. El mundo tendría que seguirse conformando con sus falsas doctrinas, sus filosofías creadas por demonios, ¿verdad? Con mentiras como la reencarnación, el panteísmo, ¿verdad? Que todo es Dios y todo este asunto, ¿verdad? Que adoremos a la madre naturaleza. Todo este asunto falso. ¿Por qué? Porque no tiene una base firme. Sigue fundamentado. Todo eso está fundamentado en palabras de otros hombres. Y en el hombre mismo. Sin embargo, la palabra de Dios es un libro sin igual. Y yo desafío a quien sea, ¿verdad? Para que venga y vea que este libro es distinto a cualquier otro libro. Es un libro divino. Es un libro sobrenatural que tiene la palabra de Dios. Dios mismo revelado. Y Él nos dice la verdad. Él es el único que nos dice cómo comenzó todo, cómo va a terminar todo, por qué estamos aquí, para qué. Y esto es importante. Entonces, entender esto, venir a la Escritura. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la promesa de la eternidad. El Evangelio es que si Cristo resucitó un día, nosotros vamos a resucitar con Él un día. Que si Cristo resucitó significa que es verdad que hay un juicio. Así es. Y que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza eterna, para condenación eterna. Y otra vez te repito eso. Tú puedes decir, ¿y quién ha muerto y ha regresado para que diga estas cosas? Jesucristo. Por eso comenzamos también con la cuestión histórica de su resurrección. Jesucristo, el único ser humano que ha pisado esta tierra, que murió y resucitó con poder, que nos promete que nosotros resucitaremos con Él. Él vino y estableció estas cosas. Y Cristo no miente. Y Cristo o era Dios o estaba loco con lo que decía, o no sabía lo que decía, o estaba diciendo la verdad. No puedes estar en medio. Y si tú dices, no, yo creo en las palabras de Jesucristo, esas son las palabras de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Cristo resucitó de los muertos y da testimonio. La palabra de Dios da testimonio. Millones de personas dan testimonio y dieron su vida. Millones de personas lo han visto, incluso. Es muy importante. Nadie entrega su vida por algo que sabe que es mentira. Por eso es que si tú has reconocido a Cristo resucitado, entonces has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, ahora amas la justicia. No eres como el religioso que lo tienen que estar obligando, que se tiene que estar escondiendo, que tiene que formar una careta externa, pero que nadie sabe lo que hay podrido en su corazón. Y que simplemente manifiesta algo externo. No, nosotros los creyentes hemos sido transformados de dentro hacia afuera y estamos en esta batalla creciendo en su palabra. Si tú no entiendes de estas cosas, quizá es porque no hayas comenzado por ahí y no hayas hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Tienes que comenzar por ahí. Reconoce esto, reconoce el Evangelio. Este es el Evangelio. ¿Qué viene a decirte Jesucristo en la cruz del Calvario, su vida, muerte y resurrección? Grita esto a ti y a la humanidad. Has pecado. Tienes un grave problema con Dios. La ira de Dios está sobre ti. Si el día de hoy mueres sin Cristo, hay condenación eterna, infierno eterno, donde el gusano no muere, donde el humo sube por los siglos de los siglos, donde hay tormento eterno. Pero de tal manera nos amó Dios, que te dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y no quede en esta situación, sino que tenga vida eterna. No es automático. No todos van a ir al cielo. Eso es mentira, eso es universalismo y es falso, no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen por voluntad humana, sino por el Espíritu. Y si hoy estás oyendo su voz, hoy entrégale tu vida. Hoy dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Creo esta verdad, Señor. Creo que estoy en graves problemas contigo. Creo que si estoy en este punto, no solamente es porque otros pecaron contra mí, Señor. Me dejo de justificar echándole la culpa a todo mundo, Señor. Sí, pecaron contra mí, pero yo también he pecado contra ti. Yo también he tomado decisiones que te blasfeman y que me alejan de ti, Señor. En este día te entrego mi vida. En este día te hago el Señor
de mi vida, reconozco mis pecados, dejo de abrazar mis ídolos, dejo de abrazar mis falsas convicciones y mentiras, dejo de estar abrazando mi perverso corazón y abrazo tu verdad. Y en este día, Señor, te entrego mi vida. Creo que tú eres el verdadero, el único Dios que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Hazme una nueva criatura hoy. Señor, dame nuevos ojos, dame un nuevo corazón para amarte y seguirte. Perdóname, por favor. Quiero conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración confiando en los méritos de Jesucristo, confiando en su resurrección, confiando en que Él fue a la cruz del Calvario a hacer el sacrificio perfecto y que Él te justifica delante de Dios por tus pecados, tienes que tener 3 cosas importantes. Lo primero es un deseo de un cambio de dirección. Un deseo de dejar de vivir la vida como hasta hoy la has estado viviendo, que Él te dé un cambio de dirección y que tú tengas una relación con Él a través de su palabra, una relación con Él a través de la oración, que hables con Él y una relación con Él a través de su iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Si tú estás buscando una iglesia donde congregarte, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1:00 p.m. Miércoles, grupo de jóvenes, ahí los jóvenes se reúnen 6:30 p.m, jóvenes de 12 a 17 años. Los viernes, las noches de discipulado, ahí estamos a las 7:30 en punto. Así es de que acompáñanos. Queremos darle las gracias también a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es, no faltes. Te invitamos a nuestra iglesia si no tienes dónde congregarte. Si estás en una iglesia donde estás creciendo, donde se te está predicando la palabra, el evangelio correcto, por favor permanece, sé una bendición. Necesitamos muchas iglesias así en Memphis. Que Dios bendiga a tu pastor, ora por él, ¿verdad? Pero si no es así, te invitamos a que formes parte de una de estas iglesias. Una de ellas podemos ser nosotros también. Te invitamos, están las puertas abiertas, hay un lugar para ti. Domingos 1:00 p.m, otra vez 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí queremos crecer, queremos cumplir la gran comisión, queremos ir a través de toda la palabra de Dios, porque queremos agradar a nuestro Señor, y cuando Él venga, nosotros podamos oír de su boca: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos enseñarte a depender del Señor, no de una persona, a depender de Él. Queremos quitar toda religiosidad, ¿verdad? Todo legalismo, toda cuestión que obstruye la verdad y la sencillez de la Escritura, y queremos caminar en ella. Te invitamos ahí, así es de que, por favor, déjame orar una última vez. Señor, te pido, Señor, que esta realidad de tu resurrección, Señor, impacte nuestras vidas, impacte tu iglesia, impacte a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, y podamos tener nuestras lámparas llenas de aceite, Señor, dispuestos y listos para que cuando tú vengas nos encuentres, Señor, siendo fieles. Bendícenos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana.